El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que se lleva a cabo por este canal 16, canal 6. También lo pueden escuchar por el canal 112 de Cali y canal 12 de Protelco, Legón Televisión Comunicaciones. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores para traer un mensaje de la palabra del Todopoderoso, del Señor. Vamos a orar para dar una lectura, una porción de la palabra del Señor, a ver qué mensaje nos trae el Santo de Israel. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a leer unos versículos. Dice el Señor, Primera de Tesalonicenses 4, la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Dice el apóstol Pablo en esta carta de Tesalonicenses, nos da la enseñanza que quiere que le agrademos nosotros al Señor, pero cumpliendo sus ordenanzas y sus mandamientos que Él nos prescribe en su santa palabra. Dice que por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, toda la palabra de Dios es espiritual y fue traída a través de los profetas y a través de los discípulos que estuvieron directamente con el Señor, y hoy nosotros tenemos la oportunidad de haberla recibido y haberla aprendido y estarla nosotros saboreando cada día para buscar esa santificación, que es lo que el Señor quiere a su iglesia, buscar la santificación, porque sin santidad ninguno verá al Señor, dice la palabra de Dios. Él nos da desde el mismo libro de Deuteronomio, nos está hablando el Señor algo que de pronto inicialmente nosotros no poníamos cuidado, ni entendíamos, ni sabíamos. Dice el libro de Deuteronomio 11:26, estamos hablando desde el Antiguo Testamento, donde está Deuteronomio 11:26 y 27. He aquí que yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios,
y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, el Señor desde un comienzo, por eso nos habla lo que aprendiste y oíste y viste de mí. Es lo que nos habla el apóstol Pablo en esta carta, donde dice, por lo demás, por todo lo demás, en la cual nosotros hemos pasado, porque nosotros estábamos también allí muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros, de la manera que nosotros hemos visto y escudriñado las Sagradas Escrituras, aprendemos más de quién, del Señor, porque a eso se refiere la venida de Jesús Cristo en 1 de Juan 5:20, que Él vino a traernos el entendimiento para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces coloca dentro de nosotros, si seguimos esos mandamientos y esos estatutos, nos van a llegar ¿qué? Bendiciones. Y lo contrario, si nosotros somos duros de servir y no queremos entender, no queremos comprender que hay un Dios vivo que es el que nos rige nuestras vidas, que es el que nos da vida a ti y a cada uno de nosotros por su Santo Espíritu, si no comprendemos, si ignoramos todos esos hechos que lo hemos visto a través de nuestra vida, a través de nuestros padres, a través de nuestros abuelos, generación tras generación, ellos traían también esa eternidad allí en el corazón, como habla en los proverbios, que Él colocó la eternidad en el corazón del hombre para que lo buscáramos. Por eso hoy en día vemos tanta descontrol, donde se busca a un Dios a través de cosas hechas, a través de lo material, a través de los ídolos, y eso es lo que el Señor nos manda a que nos corrijamos, porque para eso vino Él, a darnos sabiduría y el entendimiento y el conocimiento para poderlo conocer, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, el apóstol Pablo nos está refrescando a través de su palabra lo que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conducidos y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Es continuamente en la cual nosotros debemos de buscar del Señor, de conocer cuál fue el propósito de su venida, ¿sí? Desde el mismo Génesis 1:26 y 27, el Señor dice allí en su palabra, Génesis 1:26 y 27, dice el Señor, Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Oiga el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahí vemos nosotros que desde un comienzo Él quiere que tengamos el carácter de Dios, porque esa imagen la perdimos por causa del pecado, por causa del desconocimiento de la palabra de Dios, porque cada uno comenzó a lo malo llamarle bueno en el mundo natural. Y Dios comienza a corregirnos cuando lo conocemos a Él. Nos comienza a dar el entendimiento, la sabiduría para aprender a discernir entre lo malo y lo bueno. Y hoy, en el mundo natural en el cual estamos viviendo, tú y yo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una depravación continua, una desobediencia continua por la falta del conocimiento de la palabra del Señor. Los hogares están totalmente perdidos, ¿sí? Los hijos están contra los padres contra los hijos, hay disensión, hay pelea, hay pleitos, porque no hay una comunión espiritual que los una. No hay una comunión, sino cada uno coge por su lado, yo hago, usted no sabe quién soy yo, todo el mundo comete injusticias, ¿sí? Todo el mundo comete pecados
pero muchos se cometen por el desconocimiento de la palabra de Dios, porque muchas cosas en el mundo natural nosotros no le llamábamos pecado, sino por la continuidad de los hechos. Cuando una mentira se repite una y dos veces y tres veces y cuatro, termina siendo verdad, una verdad falsa, que Dios quiere que nosotros recapacitemos y que nosotros aprendamos, como nos dice aquí, lo que aprendimos de Él, desde Génesis, desde Deuteronomio, nos está colocando allí la bendición o la maldición, nos da la libertad de escoger, pero hoy el mundo sin Cristo y sin Dios escoge ¿qué? Es la maldición. Cuando vemos nosotros que en un desafuero, en una inmoralidad total que se está viendo en todos estos tiempos y en todos los sectores, en todos los ámbitos, en todos los estratos, sea alto, sea bajo, no hay para la maldad, no hay límite, ¿sí? Y la única forma de frenarlo es a través de la palabra de Dios, a través de conocerlo a Él, entender que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, pero nosotros actuamos ¿qué? Como Esaú, locamente actuamos, porque actuamos en nuestros propios deseos, en nuestros propios conocimientos, y no buscamos el consejo del Señor a través de la palabra de Dios. Dice el 2:4:2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Sí? La instrucción es que busquemos nosotros la santificación, porque sin santidad ninguno verá al Señor. Tenemos que reconocer nuestros pecados, tenemos que buscar en las Sagradas Escrituras sus mandamientos, sus estatutos, para nosotros corregirnos, para comenzar a andar como Él anduvo. Ese es buscar el caminar en Cristo Jesús, es buscar el carácter de Él, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo a buscarla, a tener la mente de Cristo. Por eso nos demanda a ti, a mí y a cada uno de nosotros y a los hogares, las familias, que la palabra de Dios debe estar por encima de todo en los hogares, para poder frenar en estos tiempos, que son tiempos postreros, son tiempos difíciles, donde el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hoy vemos nosotros, a través de los mismos acontecimientos mundiales, que la palabra de Dios se va cumpliendo al pie de la letra. Todas las cosas se van dando a su tiempo, en el tiempo del Señor. Cuando habla en estos tiempos, son los tiempos del Señor que van llegando. Pero para poder nosotros comprender y entender cuáles son los tiempos, tendremos que ir a la palabra del Señor, que es la que toda es verdad, no falla, no como la verdad que da el mundo. La verdad del mundo es una verdad totalmente temporal y pasajera. Lo que hoy es verdad, mañana ya no es, porque vienen los avances de la misma tecnología y desechan lo que hace años se creía verdad. Con el avance de la tecnología queda totalmente deshecho. Entonces la única verdad absoluta, inconmutable, inamovible es Cristo, es el Señor, y es lo que Él quiere, que lo busquemos a Él en espíritu y en verdad. Porque dice el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mire, la voluntad de Dios, si es la santificación, y hay que apartarnos de fornicación, que son todos los deseos ilícitos en la parte sexual que el hombre comete o que cometíamos nosotros. Porque cuando un hombre estando casado, está con otra mujer que no es su esposa, es un adúltero. O una esposa o una mujer, cuando está con un hombre casado, es una adúltera. O un joven, cuando tiene relaciones antes del matrimonio, es un fornicario. Todo esto nos dice el Señor, en la cual nosotros estábamos allí, ¿sí? Todo lo que conlleva a estas relaciones ilícitas, el homosexualismo, el lesbianismo, todo eso es parte de la fornicación, y el Señor
en su palabra dice que ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Entonces, no es un mandato de nosotros, es un mandato del Dios omnipotente, que es el que nos va corrigiendo y nos va colocando un freno, porque todos estábamos allí, estábamos muertos en delitos y pecados. Dice el libro de los Romanos que hay más de 23 pecados en los cuales nosotros estábamos sumidos. Entre esos estaba la injusticia, ¿sí? Es uno de los principales que comete el hombre, porque se cree que él es justo, que él puede hacer lo que quiera. Cuando nosotros no pagamos tampoco nuestras deudas, eso es una injusticia, entonces estamos mal dentro del mismo, que lo que el Señor nos dice, es un pecado. Y eso de la fornicación, ahí van dos que tienen una serie de connotaciones que son gravísimas delante del poder de Dios, pero la única forma que Dios nos da, porque siempre nos da la salida, es que lo busquemos a Él en espíritu y en verdad, para que esa bendición que Él dice en Deuteronomio caiga sobre tu familia y sobre cada uno de nosotros cuando comenzamos a cumplir sus mandamientos y sus ordenanzas, y no que caigan las maldiciones que están escritas ahí en Deuteronomio 28 o 29, ¿sí? Donde hay una serie de maldiciones cuando nosotros incumplimos su palabra de Dios. Entonces, desde Génesis nos recuerda, tenemos que buscar es el carácter de Dios, andar como Él anduvo cuando estaba acá en forma de pecado, en forma de carne, pero Él se entregó, el Padre lo entregó allí y lo dejó allí en la cruz para recoger tus pecados, mis pecados, los de tu familia y de todos nosotros, llevarlos allí a la cruz, ¿sí? Esa es lo que Él quiere darnos, llevarlos allí, creer que Él vino y dio la vida de su Hijo por cada uno de nosotros para recogernos y adoptarnos como hijos suyos, porque a su pueblo vino y su pueblo lo rechazó. La misma familia lo rechazó, como hoy lo rechazan cuando se lleva el Evangelio, cuando se lleva la palabra de Dios, piensan que llevamos otros conocimientos distintos a la religiosidad en la cual están dando tal o cual persona, ¿sí? ¿Qué querrá decir? Decían los filósofos cuando estaba Pablo predicando allí a los atenienses, ¿sí? ¿Qué querrá decir este palabrero? Siempre buscaban, era algo nuevo. Así muchos hogares piensan que nosotros vamos a cambiarlo. No, es el Señor. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre, la misma que predicó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los demás discípulos del Señor, es la misma que nosotros traemos, porque aquí dice, aprendisteis de nosotros, y nosotros la estamos llevando con el amor de Cristo para que tú también tengas oportunidad de arrepentirte y entrar en el camino verdadero. Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque el Señor nos está hablando de gentiles, y los gentiles somos nosotros, los que no teníamos el conocimiento de Dios, los que no teníamos la luz, estábamos nosotros separados de Dios, apartados de Dios, estábamos siendo enemigos de Dios, adversarios de Dios, porque no teníamos conocimiento, entendimiento, no teníamos la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo, su obra redentora, la ha hecho a través de la salvación, que es su venida, para poder injertarnos a su pueblo escogido, el cual nosotros también teníamos derecho de entrar a esa salvación tan grande, porque éramos paganos, estábamos perdidos, estábamos muertos, separados de Dios, apartados de Dios en delitos y pecados, ¿ya? Y Cristo tuvo que venir a redimirnos, ¿ya? A morir por nosotros, siendo rico se hizo pobre, para que recibiéramos la salvación tan grande en este lugar y la vida eterna, que es la parte espiritual, donde nosotros volvemos otra vez un día a nuestra parte original, donde salimos, porque el Señor nos metió en esta parte de este cuerpo, esta materia,
para que nosotros pudiéramos después adorarlo a Él por encima de todas las cosas creadas, porque es nuestro Creador, y podamos nosotros escoger el bien, porque nosotros veníamos con esa parte de esa maldición, éramos malditos, separados de Dios, porque nuestros primeros padres se apartaron de esa obediencia al Señor y perdieron la imagen y semejanza de Dios y quedaron desnudos. El Espíritu tuvo que, dice el Señor, que del arca salía la paloma y el cuervo, y la paloma vuelve a Dios, pero el cuervo se quedó en las cosas bajas, rastreras de este mundo. Entonces nosotros tenemos que volver otra vez en amistad con Dios para tener esa paz y volver otra vez al Señor. Dice que los gentiles no teníamos derecho a esa parte espiritual, porque Él vino primero a su pueblo escogido, que era un pueblo, dice que viene por Abraham, Isaac y Jacob, ya ese pueblo que recibió esa parte de los mandamientos, los estatutos, los preceptos de Dios, el cual ellos tenían que ser circuncidados con esa parte de ese pueblo escogido de Dios, pero nosotros no éramos pueblos, nosotros éramos paganos, nosotros estábamos alejados de la sincera fidelidad a Cristo, no teníamos derecho a nada, ya habíamos perdido esa parte espiritual, pero nosotros a través de Cristo, a través del Señor nos va despertando y vamos adquiriendo la fe, porque por fe hemos entrado a ser el pueblo de Dios, ya nosotros somos los últimos, serán primeros, dice el Señor, porque su pueblo se apartó, pero nosotros en Cristo hemos recibido toda la misericordia y la piedad y el perdón de Dios y la gracia para poder nosotros volver otra vez de nuevo a Dios, y de los dos pueblos hace uno solo. Entonces tenemos derecho a esa salvación tan grande, pero nos tenemos que acercar al Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 10, ya, Mateo 10 dice la palabra de Dios, Mateo 10 dice, 5, misión de los 12, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Entonces nosotros estábamos separados de esa parte espiritual, no era para nosotros esa parte de la palabra, del evangelio, de la salvación. Primero vino a su pueblo, primero vino a ellos, pero nosotros después en Cristo, al morir Cristo, nos volvió otra vez a recuperar y volver nosotros a tener por fe esa salvación tan grande que dice aquí en el evangelio de Mateo 15. Mateo 15 dice, aquí mismo, la fe de la mujer cananea, porque nosotros éramos paganos, estábamos apartados de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, íbamos hacia la destrucción, no teníamos derecho a esa salvación, pero nosotros después, ya a través del entendimiento, de la luz, del conocimiento que nos trae Cristo, vamos despertando y vamos saliendo de las tinieblas a la luz y vamos adquiriendo otra vez de nuevo la imagen y semejanza de Dios. Por fe hemos entrado a ser el pueblo de Dios, ya escogido por el Señor. Dice, saliendo Jesús, Mateo 15, 21, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, ya, es una región que era apartada del Señor, pagana también, o sea, la parte que nosotros necesitábamos, la parte espiritual, porque nosotros estábamos sin conocimiento, sin luz, sin entendimiento. La luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas que la luz. Aún todavía muchos no se han despertado y muchos siguen alejados y enemigos de Dios. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa éramos nosotros, ese pueblo cananeo, gentil, pagano, un pueblo completamente ignorante de los testamentos y de la palabra de Dios, del anuncio. Éramos ignorantes de esa parte espiritual, pero sin embargo nosotros, el Señor sabía que nosotros íbamos a necesitar de esa agua que se le presentó a la mujer samaritana, ya, porque el Señor era necesario que pasara por Samaria, pueblo que estaba alejado, muerto en delitos y pecados, y le dijo esa mujer al Señor, dame de beber de esa agua, Señor, para no tener sed jamás.
es la parte que nosotros necesitamos para poder nosotros despertarnos y no solamente vivir en nuestra parte mundana, terrenal, una parte completamente baja, rastrera, solamente en los deseos engañosos, sino que necesitamos esa salvación de tener esa parte del poder de Cristo Jesús, de la autoridad, de vencer el pecado y la muerte, porque Cristo nos sacó de la ley del pecado y la muerte y nos resucitó para que tuviéramos la ley del espíritu de vida. Cristo es la vida. Entonces, al llegar Cristo, inmediatamente nosotros activamos nuestra parte imagen y semejanza de Dios y empezamos a agradar a Dios y empezamos a crecer en la fe a través de la simiente, de la semilla que es Cristo Jesús. Vamos creciendo como árboles con esa agua viva y vamos reverdeciendo y vamos saliendo de las tinieblas a la luz y empezamos a agradar a Dios y empezamos a adorar a Dios. Pero tenemos que esforzarnos en lo espiritual, porque dice que el pueblo gentil, nos comenzó ahí en Tesalonicenses, estaba alejado de Dios, ¿ya? Estaba en delitos y en pecados, estaba en enemistad con Dios, pero la misericordia de Dios es muy grande al venir Cristo a darnos esa salvación y acercarnos otra vez al Padre, Dios de misericordia, porque Dios tiene misericordia, porque nosotros somos creación de Dios, pero ahora somos hijos de Dios a través de Cristo Jesús, no por voluntad de carne y sangre, sino por voluntad de Dios, y vamos creciendo a través de la palabra de Dios, que es la semilla, que es la simiente, que es Cristo, que es el árbol de la vida. Somos injertados por fe a ese árbol y vamos agradando a Dios, vamos adorando a Dios y vamos haciendo su voluntad, porque nosotros no hacíamos la voluntad de Dios, estábamos muertos ya en un estado horizontal, Dios no nos podía ver, pero cuando Cristo nos resucita, ya empezamos nosotros a levantarnos del polvo de la tierra y a tener esa parte de los pensamientos de Dios que son más altos, que es su palabra, que es Cristo Jesús, para nosotros poder poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales que nos alejaban y estábamos en transgresión con el Señor. He aquí una mujer cananea, que es su pueblo, nosotros en este momento, su iglesia, ¿ya? Porque nosotros estábamos ahí, éramos paganos, completamente alejados a la sincera fidelidad a Cristo, solamente actuábamos con los deseos engañosos, solamente teníamos cuerpo y alma, pero no teníamos ese espíritu vivificante que nos lo trajo Cristo para poder estar completos y integrados a Dios Todopoderoso, porque Dios es espíritu, Él es el Dios de los espíritus de toda carne, y nosotros tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad, y a través de Cristo, que es la palabra de Dios, empezamos esta adoración al Señor y vamos levantándonos, creciendo como la luz de la aurora, saliendo de las tinieblas hasta que vamos perfeccionándonos en nuestra parte espiritual, porque la carne es muy débil y la palabra que nos da el Señor es espíritu y es vida, porque la carne para nada aprovecha, porque la carne se ha revelado con el Señor, es nuestro primer estado, pero nuestro segundo estado es el nacimiento en el espíritu. A través del Señor nos da esa oportunidad de nacer de nuevo del agua, de la palabra de Dios, y tener esa parte espiritual que ya empezamos nosotros a agradar a Dios. Y dice, esta mujer cananea que había salido de aquella región de Tiro y Sidón, que no era nada bueno, era un pueblo completamente apartado de Dios, cananeo, era un pueblo completamente ignorante de lo espiritual, era un pueblo que solamente se dejaba llevar por los deseos engañosos, como hoy, solamente los deseos de la carne, los deseos del adulterio, los deseos de la fornicación, los deseos de la lascivia, los deseos de la lujuria, los deseos engañosos que nos apartan al Señor. Solamente actuamos con la parte terrenal, material, y eso se va a perder, porque ninguna cosa inmunda, dice el Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces tenemos que limpiarnos a través de la palabra, que es el Señor. Vamos adquiriendo la naturaleza divina que no la teníamos, que estábamos perdidos. Dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Perdón. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, porque nosotros solamente estábamos solamente en las cosas bajas de la serpiente, rastreras, el cual nos engañaba
para que nunca volviéramos a voltear a mirar al Señor. Éramos distraídos con cosas de fascinación, con cosas de fijaciones, con cosas terrenales que nos ofrece las tinieblas y el mundo, para que nunca vamos a resucitar y nunca vamos a volver a Dios. Por eso el Señor dice que pone el bien y el mal, pone la luz y pone el día, dice el Señor. Nosotros tenemos que empezar a tener esa parte espiritual para nosotros sacudirnos de las tinieblas, para poder resucitar un día, y Dios nos da esa parte del vestido para que Él nos conozca y podamos verdaderamente estar preparados para esa venida del Señor. Ya prontamente estamos en principios de dolores, donde hay juicios que se están viendo en la tierra, y es para que nos despertemos y volvamos otra vez en amistad con Dios antes de que sea demasiado tarde. Dice el Evangelio de Sofonías, capítulo 2. Dice: mi hija sagrada de mente. Pero Jesús no le respondió palabra. No se dirigió a ella. No se dirigió a ella, a esa mujer cananea, que éramos nosotros, porque nosotros salimos de una de una mujer, dice el Señor. Ya, el hombre nacido mujer, Job 14, hastiado de sinsabores, malos días malos que buenos, es nuestra parte débil. Ya. Entonces el Señor dice que no era para ese pueblo esa salvación que después íbamos a adquirir a través de su muerte, que era el plan que Dios tenía para nosotros, que éramos pecadores. Mi hija es gravemente, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces, en los mismos discipulados, ya que se creían pues ya mucha cosa a través de que estaban con el Señor, había una parte abominable y despreciable para ese pueblo cananeo, que éramos nosotros, paganos, completamente alejados del Señor, gentiles, donde el Señor nos habla después. Dice el Señor: pero despídela. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Nosotros éramos perrillos, completamente apartados, corrompidos, como se está viendo hoy todavía, perrillos. Solamente nos preocupa las cosas bajas, las cosas terrenales, la lascivia, la lujuria, las codicias, el sexo, el desorden, la inmundicia, el lesbianismo, el homosexualismo. Eso es de los perrillos, decía el Señor. Y a pesar de que nosotros éramos perrillos, Dios tuvo misericordia de nosotros al enviar a su Hijo para todo aquel que en él pueda creer en fe, no se pierda, mas tenga esa vida eterna, que es lo que tenemos nosotros que lograr, y levantarnos y sacudirnos de esta parte baja terrenal que nos había apartado a esa parte de la salvación tan grande en Cristo Jesús. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces ese pueblo despreció esa parte de esa salvación espiritual, esa parte del Señor, esa parte de la palabra de Dios, esa parte que vino primero a su pueblo, ya judío, israelita, hebreo. Y esa parte la despreció ese pueblo para que nosotros tuviéramos acceso a esa parte espiritual. Entonces hay que darle muchas gracias, porque nosotros por fe hemos entrado a ser ese pueblo, ya que estábamos tirados, que estábamos alejados, que estábamos nosotros sin Dios, sin ley en este mundo, y a través de Cristo tenemos esa salvación tan grande. Entonces nosotros, como hijos de Dios, al tener a Cristo, ya no por carne y sangre, y no por esa gracia y ese perdón que ha tenido nosotros, porque todos éramos pecadores, todos estábamos en ese estado de esa mujer donde todo el mundo la señalaba. Ya los que se creían que tenían la salvación la señalaban y le decían: esa mujer está en pecado y en adulterio, en fornicación. Y el Señor dijo: el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Todos éramos pecadores ante el Señor, no solamente ese pueblo escogido, sino nosotros también. Entonces, de los dos pueblos, el Señor nos redimió de esa maldición y nos acercó al Padre por misericordia, de modo que para ti que estás allá, que dices que no tienes perdón, hay misericordia, porque nosotros éramos ese pueblo cananeo, ese pueblo maldito,
que el Señor tuvo que venir y hacerse igual a nosotros, maldición, para darnos la salvación tan grande y morir por el pecado y la muerte. Efesios 2, dice la palabra del Señor, es importante leer Efesios 2, 1, dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿A quién? A nosotros, a ese pueblo gentil, a ese pueblo pagano, a ese pueblo maldito, a ese pueblo que éramos nosotros. Nos dio vida verdaderamente porque el pecado no podía acercarse a Dios. Dios tuvo que hacerse igual y semejante a nuestra parte débil. Siendo rico se hizo pobre y se acercó a nosotros por misericordia, para que nosotros recibiéramos la salvación tan grande de la vida, en esta vida presente y la porvenir, que es la vida eterna. Porque nosotros volvemos otra vez a Dios. Cuando salió la paloma volvió al arca, el cuervo se quedó. Nosotros no podemos seguir siendo cuervos rastreros, con oscuridad, con tinieblas, sino volver otra vez de nuevo a nuestro Padre un día, porque nuestro espíritu, alma y cuerpo es integrado, pero nuestro espíritu, nuestra alma vuelve a Dios. El cuerpo, la materia vuelve otra vez a la tierra, pero tenemos que volver a Dios para no quedarnos como el cuervo, quedarnos en el aire. Mire lo que hace el enemigo en el aire. Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos delincuentes, éramos pecadores, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, nos arrastraba ya todas estas fuerzas malignas, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nosotros no podemos quedarnos en el aire, nuestro espíritu tiene que revolverse a vestir y revestirse de esa parte espiritual que perdieron nuestros primeros padres allá en el Edén. Entonces la misericordia está en Cristo, que nos volvió otra vez a traer esa parte espiritual y nos vistió y nos dio su Santo Espíritu para que no nos quedemos con el príncipe de la potestad del aire, condenados para toda la vida, para toda la eternidad. Dios no quiere eso. El espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia. Entonces hay una parte que el enemigo opera al que no cree. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, y dice la palabra de Dios que se pierden, porque el pueblo que no creyó es destruido. Como estás viendo en estos últimos tiempos, que no hay sino muerte, destrucción por el paganismo, porque nadie quiere volver otra vez de nuevo a tener esa parte de la salvación que nos la trajo Cristo, y el pueblo se pierde. El evangelio y la palabra es locura para el que se pierde. La gente no quiere salir de ese estado bajo, terrenal, en el cual el príncipe de este mundo los opera haciendo cosas negativas, como se están haciendo en este último tiempo. Para no ir tan lejos, en nuestra misma ciudad hay partes donde nuestra ciudad iba con una diversión sana, con su familia, con sus hijos, a comer algo bueno en el parque del perro, y ahora se volvió el parque del pecado, porque no hay dirigentes ni hay quien reprenda las obras de las tinieblas, que los alimentos son sagrados, y vienen y están haciendo cosas de inmoralidad, de cosas de inmundicia, y están contaminando a todas las familias, porque ya no podemos ir tranquilamente a esa parte donde iban las familias de nuestra ciudad, a un parque, a tener una comunión con nuestros hijos, a llevarlos a comer, porque ya se convirtió en el parque del pecado. No hay dirigentes, no hay nadie quien reprenda esa parte de las tinieblas, esa parte de costumbres paganas que hacen pervertir nuestras familias, porque son costumbres malas. Porque la palabra de Dios dice que en Bogotá había un dirigente que era, me acuerdo, era un alcalde que decía que la comida era sagrada. Entonces la comida verdaderamente, tanto la palabra de Dios es sagrada como la comida que Dios nos regala, para volverla un festín y unas cosas completamente depravadas que se están haciendo en nuestra ciudad, porque son sin vergüenza, no tienen vergüenza, y están contaminando nuestra parte de donde había una parte donde podíamos ir sanamente con nuestras familias a comer. Ya no podemos ir allá, porque ya no se llama el parque de la recreación, el parque de la comida, sino que se llama el parque
de la inmundicia, del pecado. Y entonces nosotros tenemos que aborrecer las obras de las tinieblas y reprender lo malo, porque para eso es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Romanos 1, que el hombre es reprobado, porque completamente está alejado de esa parte espiritual. Efesios 2 dice, y el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ¿ya? Y en aquel tiempo, Efesios 2:12, y en aquel tiempo estaba sin Cristo. O sea, esa parte donde el Señor nos enseñó a través de sus discípulos que no era el pan para nosotros, pero nosotros comenzamos a tener esas migajas y el cual ahorita nosotros nos alimentamos y nos fortalecemos con ese pan del cielo que es Cristo, que es la palabra de Dios, y nos regala también la palabra, nos regala también los alimentos, de modo que los alimentos son sagrados. No tenemos por qué comenzar a corrompernos con los alimentos y hacer un poco de cosas negativas, porque es un pueblo que está en ignorancia, sin luz, un pueblo pagano, alejado de Dios, un pueblo que está en enemistad con Dios, y por eso se tiene que predicar, por eso se tiene que anunciar la palabra de Dios, porque el Señor dice que tenemos que reprender las obras de las tinieblas y aborrecer lo malo. Nosotros no podemos decirle a lo malo bueno, ¿ya? La comida, dice el Señor en Timoteo 4, orad por los alimentos, porque todo lo que Dios creó es bueno y es santificado con oración. Todo lo que Dios creó es bueno, no hay hombre que crea cosas, el único creador es nuestro Señor, y Él los alimentos los dio para que los disfrutáramos, no para que hiciéramos cosas vergonzosas, cosas corrompibles, dice el Señor, corruptos, porque no está la sal de la tierra, el cual se han apartado de la parte de la palabra del Señor, y por lo tanto andan en esa parte de Sodoma y Gomorra. Dice, y en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, no éramos ciudadanos de los cielos, y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era nuestro primer estado, cuando no teníamos al Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, ya, tú, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no estamos separados del Señor, ya estamos nosotros con todas las promesas de ese pueblo de Israel y el pueblo gentil que somos nosotros, y hay que darle gracias a Dios porque nos acercó Cristo al Padre. Amén. Gloria a Dios. Si el Señor está ahí en Tesalonicenses 4:7, continuando con el mensaje que quiere darnos a cada uno de nosotros. Dice el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, todo lo que el Señor nos está mostrando allí es una muestra total en la cual el hombre natural, o sea, el hombre sin Cristo, sin Dios y sin ley, están dando en estos tiempos, ¿sí? Están dando como el hombre gentil, en la cual también nosotros estábamos allí. Pero Dios quiere darte hoy la oportunidad. Dice en mismo Isaías 59 que el Señor no se ha cortado sus brazos, los tiene extendidos para recogernos, para perdonarnos, para santificarnos, porque la santificación se encuentra a través de la palabra del Señor. Cuando más lo busquemos a Él, en espíritu y en verdad, a través de las Sagradas Escrituras, es donde está el mensaje para ti, para cada uno de nosotros, para tu familia, para que nos arrepintamos y lleguemos nosotros a encontrar esa salvación que es la búsqueda de la meta, que es la salvación y la vida eterna. Entonces, todas estas palabras que Dios nos está manifestando allí, no es por sabiduría nosotros humana. Dice el libro de los Corintios, en el primer libro de Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Toda esta manifestación, Dios va dando un bagaje y una muestra de que Él vino es
a buscar a que nosotros tuviéramos santificación para buscarlo a Él en espíritu y en verdad, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas de sabiduría humana. No es que nosotros estemos cuestionando tal o cual procedimiento, ¿sí?, de la gente, sino que la misma palabra es la que nos redarguye, es la que nos dice a todos y a cada uno de nosotros, a nuestras familias. Esto no es con sabiduría humana porque tengamos el título de abogado, de ingeniero, nada, es con la palabra del Señor, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios nos está mostrando a través de la palabra de Dios lo que es andar en el Espíritu y lo que es andar en la carne. Dios quiere que salgamos de allí, que te salgas de allí, de esa forma gentil, donde estás muerto en delitos y pecados. Dios quiere sacarte a ti y a tu familia y a todos para que te vaya bien en todas las cosas que emprenda, ¿sí? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las percibe porque se han de discernir espiritualmente, porque como no buscan el conocimiento de la palabra en las Sagradas Escrituras, no buscan la enseñanza que Dios quiere darnos a través de sus mandamientos y sus ordenanzas, entonces anda en sus propios caminos, anda en su propio conocimiento, anda en la sabiduría terrenal, animal y diabólica, pero no busca la sabiduría espiritual, ¿sí? No has puesto los ojos arriba, donde está el Creador, donde nos está viendo, nos está observando, si tus obras son buenas o tus obras son malas, si te has arrepentido verdaderamente. Entonces, dice el Señor, porque para Él son locura, para el natural mucho, del natural que está oyendo en estos momentos, puede que no haya entendido. ¿Por qué? Porque es una locura, porque no le conviene, porque le está diciendo no hagas tal o cual cosa, no cometas adulterio, no cometas homosexualismo o lesbianismo. ¿Por qué? Porque esa es su conveniencia, eso es lo que él cree que le conviene y que está haciendo bien, pero Dios os va a pedir cuentas y Él es el que juzga. En Romanos 2:16 dice la palabra de Dios, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio, porque en el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente, después al griego, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y el justo por fe vivirá. Eso nos va a pedir cuenta el Señor por el Evangelio, por la palabra, porque ahí están escritos todos los mandamientos y los estatutos. De ahí es donde Él nos quiere corregir continuamente para que nos vaya bien. Entonces, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, porque cuando andamos en el Espíritu, estamos buscando ¿qué? La mente de Cristo, que habla aquí el 14. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, que es el propósito que Dios quiere, que tengamos esa mente espiritual, porque de Génesis nos estaba hablando allí, que Él nos trajo para que tuviéramos ese carácter de Él, para que volviéramos a recuperar la imagen que perdimos por causa de ¿qué? Por causa del pecado. Y el Señor quiere es que recuperemos esa imagen, ese carácter de Cristo, para volvernos ¿qué? Espiritual y vencer toda carnalidad, que es la que está hablando ahí el Señor en Efesios, donde está la corriente de este mundo que viene arrastrando. Si nosotros no estamos fundamentados en la palabra del Señor, vamos nosotros a ser totalmente arrastrados a ser un pueblo gentil, cuando ya el Señor nos rescató de allí y Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su mensaje, porque Él quiere que tú te arrepientas verdaderamente con un corazón sincero. La oración, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Señor Dios nuestro. Gracias, Señor, te damos porque nos habla, Señor, Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios que debemos de volver en amistad con Dios para que volvamos otra vez a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos arrepintamos, Señor, Padre bendito, porque estamos en las obras de muerte, en las obras del pecado, y Cristo ya vino y venció el pecado y la muerte, y
nos trasladó a ese reino de la luz de su Hijo amado Cristo Jesús y nos ha dado vida, vida en abundancia, Señor. Estamos en la ley del Espíritu de vida, en el cual ninguna condenación hay. Señor, pedimos el entendimiento, pedimos el conocimiento, Señor, que nos lo trae Cristo Jesús, a Padre Santo, a la palabra del Señor, que es la que nos despierta. Tú envías tu luz y tu verdad. Estas nos guían al monte santo, al monte Dios de las alturas, al alto, al sublime. Podamos tener esos pensamientos de Dios y esa palabra de Dios que limpia nuestra alma de todas estas obras de muerte que estamos viendo en este postrer tiempo, donde todo es genital, todo es genética, todo es carne nomás. Nada hay espiritual, Señor, Padre Santo, Señor, en la humanidad. Por eso pedimos misericordia, como pidió la mujer cananea. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, de mi casa, de mi descendencia, de mis familias, Señor, de mis hijos, de mis hijas. Padre Santo, hacemos esta oración de piedad y misericordia, porque la piedad para todo aprovecha, Señor, dice la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque todo lo que Dios creó es bueno y no hay que desecharlo, sino con acción de gracias, darle gracias al Señor, porque tú nos das la vida, nos das todas las cosas, nos das el bien, nos das la misericordia, nos das el aliento, nos das la fuerza para que nosotros podamos avanzar y marchar con esa luz que es el resplandor de tu gloria y la imagen de tu sustancia que ha venido a todos siendo pecadores, Señor. Nos acercaste a través de Cristo al Dios Padre, poderoso Dios. A través de su muerte hemos recibido, Señor, la redención, la resurrección, Señor, de los muertos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has dado vida y nos has trasladado a esa ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, Señor. Gracias por la palabra que nos da, Señor, que nos despierta, Señor, porque tú enviaste tu luz, Padre Santo, para que saliéramos de las tinieblas, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado hoy, Señor, Padre bendito. Gracias, Señor, porque nos sacaste de esa parte maldita del paganismo y nos has dado el conocimiento, Padre Santo, el entendimiento, la inteligencia y toda ciencia para que nos apartemos de todo mal. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Dios los bendiga, buenas noches, que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermanos.